Hola, hola, muy buenas tardes. Saludos a todas las mujeres de propósito que semana a semana nos conectamos, que estamos siendo persistentes en esta preparación para que nosotras crezcamos y podamos ser una posibilidad para otros. Gracias a todas las que nos acompañan semana a semana, cada miércoles, pero también gracias a todas aquellas que nos ven en diferido por el canal de YouTube de Mujeres de Propósito. Comentarles que estamos subiendo nuevas series. Hay una serie que se llama La Corona, te invito a que la busques, de verdad que está siendo de edificación y la palabra de Dios siempre renueva, siempre trae una nueva perspectiva, siempre trae una nueva visión. Así es que gracias a todos los países que nos están acompañando, Estados Unidos, Guatemala, Venezuela, Costa Rica, Guatemala, ¿qué otro país se me queda? Honduras, Colombia. Gracias por estarnos acompañando, gracias por estar con Mujeres de Propósito y hoy vamos a iniciar de una forma bastante especial y vamos a disponer nuestro corazón con corazones y espíritus enseñables para recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Damos la bienvenida a nuestra fundadora, la maestra Ania. Maestra Ania, el tiempo es suyo. Saludos. Hola, Pani, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a cada una de ustedes. Qué gusto volver a compartir con ustedes a través de esta plataforma. Quiero iniciar dando gracias a Dios porque nos permite reunirnos nuevamente para seguir creciendo en nuestro liderazgo, formándonos a través de la palabra. Oramos, Señor, gracias te damos por este momento que nos das. Gracias porque siempre tu Espíritu nos guía, nos enseña y nos permite encontrar el verdadero enfoque y el camino correcto hacia ti. Ponemos esta actividad en tus manos y declaramos, Señor, que tú hablarás a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, y tu palabra, Señor, no volverá vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Vamos a dar inicio. Hoy tenemos un tema sumamente interesante, sumamente importante, porque todos vamos a librar una batalla espiritual. Siempre estamos en medio de un cuadrilátero espiritual librando batallas. ¿Por qué? Porque estamos en medio de reinos, porque estamos siendo parte de reinos. La palabra de Dios nos enseña que cuando Jesús nos habló, lo primero que Jesús dijo fue: el reino de los cielos está aquí. Cuando los evangelios llegan, lo que anuncian es el reino de los cielos en nuestras vidas. Nosotros somos parte de un reino y también es de reconocer que hay un reino del enemigo, reino de las tinieblas, el reino de Satanás, de la oscuridad. Y sabemos que hay muchas cosas que se presentan en nuestro caminar. No necesitamos tener un gran megaproyecto como para saber que vamos a librar una batalla. Todos libramos una batalla espiritual. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso. Vamos a verlo desde 4 puntos, desde 4 patas que tiene la mesa, desde 4 puntos importantes que sostienen a esta batalla para prepararnos. El primer punto que vamos a ver es acerca de establecer el reino. Número 2, la identidad. Número 3, el enfoque. Y número 4, las armas con las que vamos a pelear. Teniendo claro que tenemos esas 4 cosas, vamos a poder ser unas guerreras de Dios. Vamos a poder ser mujeres que se sostienen en medio de esa batalla espiritual. Ya lo dijo Jesús, el reino de los cielos ha llegado. Entonces, sabemos que nosotros somos parte de un reino. ¿Y quién es el rey? Tenemos que tener claro que nosotras tenemos un Dios todopoderoso, que tenemos a Dios como el rey de reyes y señor de señores, pero la palabra nos enseña varias veces el lugar en el que estamos. Y vamos a ver en el caso del reino, cuando vamos a ver ese punto. Vamos a ir a la palabra en el Salmo 103:19. Salmo 103:19. Y dice la palabra: el Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. El primer punto que yo quiero que nos recordemos cuando estemos pasando una guerra espiritual, cuando estemos en medio de una batalla espiritual, cuando estemos enfrentando al enemigo en ese momento de guerra, recordemos que al Dios a quien nosotros servimos es ese Dios que domina todo. Es decir, no se le escapa nada. No hay
afuera de él nada que no sea gobernado. Es decir, no hay esposo que no está bajo su gobierno, no hay hijos que no estén bajo su cobertura, no hay área de nuestra vida que no esté bajo su dominio. No hay autoridad judicial, eclesial, lo que tú quieras, ver tronos, reinos, principados, espirituales, etcétera. No hay nada que escape del dominio de Dios. Todo gobierno es de Él. Dice la palabra, el Señor estableció en los cielos su reino y su reino domina. Cuando hablamos de dominio, cuando hablamos de gobierno, hablamos que nada se le escapa al Señor. Entonces, si sabemos que estamos del lado del que domina todo, tenemos que estar más conscientes y más confiadas. Que aunque el enemigo esté en contra tuya, que aunque estemos enfrentando momentos difíciles, que aunque sintamos que nuestra fe se quiebra, recordemos, yo le sirvo al que domina todo. Yo le sirvo y yo creo en el que domina todo. Domina el vicio de mi familia, domina la esclavitud que ha azotado a mi familia, domina la escasez económica, domina la sequedad espiritual. Él lo domina todo. Entonces, cuando creemos en esto, nos estamos más confiados a ver de que estamos del lado ganador, ¿verdad? Primera de Crónicas, vamos a ir a Primera de Crónicas capítulo 29. Fíjate cómo el Señor viene a marcarnos en nuestras vidas ese momento, ese reino de Dios que nos permite tomar autoridad. Porque si tú crees que estamos sirviendo a un Dios que ha perdido la batalla, que ha sido derrotado, nos vamos a agotar, nos vamos a hundir en la necesidad, en la depresión. Pero Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 11, dice la palabra, Crónicas 29, 11. Tuya, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Mire qué hermosas palabras que en Crónicas le decimos al Señor. No hay nada que esté fuera de su cobertura, ni lo que se ve, ni lo que no se ve, ni lo que está en el cielo, ni lo que está en la tierra. Todo poder, toda magnificencia, todo honor, toda victoria, toda gloria es de Él. Todo le pertenece. Esa cuenta bancaria, esa empresa, esa visión que Dios nos entregó, está en sus manos, es de Él. Él es el dueño, Él es el todopoderoso, Él es el gobernador. Ese poder, ese gobierno, sobre todo, las riquezas, dice el verso 12, y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. El dar poder, como Él es el dueño de todo, Él otorga poder. Como Él es el que gobierna sobre todo, Él también da gobierno. Y nos coloca a nosotros del lado del gobierno, del lado del poder, del lado de la victoria. Lucas capítulo 12, verso 32. Si me acompañas a Lucas. Lucas capítulo 12, verso 32. También nos muestra cómo empieza a delegar. No teman, amada pequeña, porque a vuestro, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Repito, aunque somos una manada pequeña, aunque somos una mujer, aunque somos amas de casa, aunque somos mujeres que quizás están empezando a crecer en su liderazgo, su manada pequeña, dice el Señor, no teman. No teman porque a vuestro Padre le ha placido darnos el reino.
Y esto dice el Señor, estas son palabras de Jesús. Él es el que está hablando y nos habla y nos dice, no temas, aunque crees que no hay mucha fuerza en ti, aunque crees que esta situación es muy grande para enfrentarla tú sola, déjame decirte que aunque eres pequeña, el Señor le ha placido, se le ha antojado darles el reino, otorgarles autoridad, darles gobierno, darles a ustedes en sus manos el poder de atar y de desatar, como dice Mateo 16, el poder de atar y desatar, el poder eh, de abrir, el poder de ordenar, el poder de hacer la palabra efectiva, de abrir nuestra boca, de expresar autoridad, de expresar gobierno. Mateo 16, 19 dice la palabra, Mateo 16, 19, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Miren cuánta autoridad Dios nos ha dado, mujeres de propósito. Cuánta autoridad Dios nos ha permitido y le place, dice, Él le place entregarles esa autoridad, establecer el reino a través de ustedes, a través de nosotras, a través de nosotras, manada pequeña, vencer, a través de nosotras, manada pequeña, gobernar. Permite que el Señor establezca el reino a través de ti. El primer punto que quisiera tratar en cuanto a la batalla espiritual, cuando entramos en ese momento de batalla espiritual, es recordar que tenemos un rey de reyes, que lo gobierna todo, que nos ha dado dominio, que nos ha entregado las llaves, que nos ha dado la autoridad. Por lo tanto, esa es el primer punto que tenemos que tener en claro. El segundo es nuestra identidad. La identidad es importante porque algo que el enemigo ataca constantemente es la identidad. Él quiere que nosotros perdamos nuestra identidad porque si tú pierdes de dónde vienes, si tú pierdes el sentido, ¿quién es tu papá? ¿Quién es el que te da el dominio? ¿Qué lugar ocupas en esta tierra? ¿Qué propósito hay en ti? Allí está ganando la batalla. Efesios capítulo 2, verso 19 al 20. Dice la palabra, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no andamos sin redil y sin pastor. Ahora sabemos que pertenecemos a un reino. Sabemos que no andamos solas. Sabemos que hay un respaldo. Sabemos que cada vez que tú oras y doblas rodillas, no estás sola. Un ejército de ángeles ora contigo, respalda, obra. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Recordemos que nosotros somos parte, somos conciudadanos, ya no estamos perdidas, estamos con identidad, somos hijas, hemos sido recibidas como hijas, hemos sido nombradas y dice la palabra que somos edificadas, construidas para Cristo, construidas sobre la roca. Entonces no estamos solas cuando tú intercedes por algo, cuando estás en lucha espiritual, en una batalla espiritual, no, no estás sola, no estamos solos, aunque a veces el enemigo nos quiere hacer creer que ya no hay nada que hacer, que ya no hay nada por qué luchar, ya no hay nada por qué orar, que ese caso está perdido. Déjame decirte que tú formas esa pieza clave para poder seguir armando el reino de Dios acá en la tierra. Dios quiere hacer cosas grandes con tu familia, quiere hacer cosas grandes con tu generación y sus hijos, quiere hacer cosas grandes contigo.
que tú seas esa construcción en la que Él va a habitar, que tú seas ese edificio construido espiritualmente para gloria de Él. Pero necesitamos recordar que no estamos solas y que nuestra identidad está en Él. El enemigo a veces nos quiere engañar cuando estamos agobiadas por la oscuridad, quizás por la enfermedad, quizás por ese momento adverso que se sufre, por esa soledad que quizás pueda estar sufriendo. Pero dice la palabra de Dios que nosotras hemos sido adoptadas, hemos sido establecidas, hemos sido llamadas hijas de Él, por lo tanto, establecidas dentro del reino, parte de ese gran propósito de Dios para el mundo, para la tierra. Entonces ya llevamos 2 puntos. El primero, el reino, tener claro que somos parte de un reino. Número 2, la identidad que tienes que tener con ese reino. Número 3, el enfoque del enemigo. Hay que enfocarse en verdaderamente quién es mi enemigo. El enemigo, solamente hay uno, que es Satanás, el adversario, su nombre también conocido como adversario. Y el adversario tenemos que tener claro porque él se suele ocultar tras otras personas. Se suele ocultar tras personas que se dejan usar. Si bien es cierto, se dejan usar, no son ellas las verdaderas enemigas, no son ellos los verdaderos enemigos. En realidad es el espíritu de división, el espíritu de contienda. Ya vimos la línea de iniquidad, ya vimos el pecado que se arrastra generacionalmente. Y entonces puede ser que nosotros a primera mano veamos a un vecino, a un primo, un amigo, un familiar, a nuestro mejor amigo, pero en realidad no es esa persona. Dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, con espíritus de maldad. Hay espíritus de maldad trabajando en contra de lo que Dios está formando en nuestras vidas. Y eso hay que tenerlo enfocado. Es decir, apunta las armas que Dios te da al enemigo correcto. No lo dispersemos, no nos confundamos. A veces nos confundimos que pueda ser otra persona y nos desgastamos creyendo que es nuestro prójimo y en realidad es Satanás. Otro enemigo que tenemos es nuestra carne, que es nosotros mismos. A veces nos hacemos ese obstáculo para que Dios realice su propósito en nosotros. Dice las consecuencias de la carne, de los placeres de nuestra carne, de nuestras concupiscencias, que ya lo hemos visto acá. Esto viene a formar parte de lo que constantemente nuestro espíritu está luchando. Dice Jesús, bueno, el espíritu tiene buena voluntad, pero nuestra carne es débil. A la verdad, el espíritu quiere, pero la carne es débil. Es una batalla constante de nuestra fidelidad con Dios. Entonces hay que determinar quién es mi enemigo ahora, mi enemigo en mis finanzas, el que me tiene así, en números rojos. ¿Quién es? En realidad no es mi prójimo, es ese enemigo que quiere traer escasez a mi vida, que quiere traer limitación a mi vida, que quiere decir que yo dependo del papel moneda y en realidad lo que dependo es de Dios. El que provee es Él, el que da es Él, el dueño del oro y la plata, el que abre los cielos, el que tiene las compuertas de los cielos que nadie las puede cerrar. Si Él las llega a abrir en tu vida, va a ser una bendición que sobreabunde. Por lo tanto, identifiquemos quién es el enemigo y vayamos tras de él. Quiero mostrarles un ejemplo en la Biblia de cómo el enemigo se levanta en 2 momentos trascendentales. Uno, se levanta cuando tú inicias una obra y segundo, se levanta cuando se está alcanzando el propósito de esa obra que tú estás haciendo. Obra en todas las áreas, no solo ministerial. Cuando tú estás enfocada en hacer lo que Dios te mandó hacer, en construir algo, se va a levantar el enemigo. Y vamos a ir a Esdras, el libro de Esdras, en el capítulo 4. Y en el capítulo 4 de Esdras, este es el momento en el que Esdras se entera que hay que reconstruir Jerusalén, que hay que reconstruir la ciudad de Dios. El pueblo de Dios está en ruinas, las puertas quebradas, los muros los derrumbaron, la ciudad está en ruinas. Y dice Esdras en su corazón, Esdras, que es ese copero que Dios usa, dice que él estaba con el rey Ciro de Persia
Y entonces su espíritu estaba triste y el rey le dice, ¿qué tienes? Y él le explica que se enteró, estaba muy triste por lo que había sucedido en Jerusalén. Recibe ese apoyo del rey y le dice, ve y reconstruye. Entonces, cuando están reconstruyendo, dice, dice la palabra, oyendo el capítulo 4, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los 22 de la cautividad edificaban el templo del Dios, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y le dijeron, edificaremos vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y él ofrecemos sacrificio desde los días. Pero dice la palabra que comenzaron a reedificar en el capítulo 5, comenzaron a reedificar la casa de los profetas. Y en eso se enteró el enemigo. Dice la palabra que empezó a levantarse el enemigo en su contra. Dice la palabra que se enteró el enemigo y empezaron a levantarse en su contra. Se levantan los Zambalat. El espíritu de Zambalat es aquel que va en contra de que tú edifiques, de que tú empieces. El espíritu de Zambalat empieza la obra a reedificarse y empieza el enemigo a levantarse en contra de esa edificación. Todo dice la palabra que el Señor eh, necesitaba reconstruir el templo, pero también sucedió con Nehemías. Con Nehemías, él empezó a reconstruir la ciudad, empezó a reconstruir el templo, empezó a hacer Esdras el templo y Nehemías todo alrededor del muro. Dios le había puesto en su corazón reconstruir los muros. Y Esdras y Nehemías empiezan, uno reconstruyendo el templo y otro reconstruyendo los muros. ¿Qué significa esto en el día de hoy para ti y para mí? Que hay dos cosas que debemos de tener cuidado, de tener bien construido. Número uno, nuestra relación con Dios. Número uno es la prioridad de estar con Él en intimidad. El templo significa presencia, el templo significa intimidad con el Señor, el templo significa adoración, alabanza constante a Él. Si no está construido como Esdras lo construyó, el templo, volver a colocar la ley de Dios en el pueblo, volver a levantar. Dice que muchos ya habían olvidado la palabra de Dios. Y como ya se había olvidado, Esdras toma de nuevo la palabra y empieza a leerla en voz alta en el templo al reconstruirlo. Necesitamos reconstruir el templo espiritual. Necesitamos reconstruir esa área espiritual firme. Y Nehemías, por su parte, empieza a reconstruir todo lo que es ese muro fortificado de la orilla. Y dice la palabra que se levantó Sanballat en el verso, en el verso 7 del capítulo 4 de Nehemías. Dice, pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías, los árabes, los amonitas, los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. El enemigo se levanta cuando tú empiezas a construir algo. El construir tercero, el levantar los muros, el levantar la ciudad, el que Dios te esté usando a ti para que empecemos a construir a otras mujeres, a levantarlas en su liderazgo, a llevar la palabra. Eso, dice la palabra, encoleriza al enemigo. Eso definitivamente él va a querer conspirar. Verso 9. Entonces oramos a nuestro Dios. Qué hermoso lo primero. Y aquí ya me paso, aparte de establecer quién es el enemigo,
me voy a pasar a las armas, que es el cuarto punto. Y es que dice la palabra, entonces oramos. ¿Qué hacemos nosotras, las mujeres de propósito? No lloramos, no nos asustamos, no nos escondemos, no claudicamos, no abandonamos el, la obra, no abandonamos el, la obra que estamos construyendo. Lo que hacemos es, y entonces oramos. Entonces acudimos a la verdadera fuente y entonces acudimos al arma. ¿Cuáles son las armas que tenemos nosotras para poder enfrentar batallas espirituales? Número uno es el perdón. Si en nuestro corazón no hay perdón, dice Jesús, ve y primero ponte a cuentas con tu adversario. Ve y primero ponte a cuentas. Es decir, nuestro corazón tiene que estar listo para pelear. Hay autoridad en nosotras cuando no guardamos en nuestro corazón ninguna clase de odio, de rencor, de ira, de contienda, de maledicencia, cuando tenemos un corazón sano. ¿Qué nos enseña Jesús con nuestros adversarios? Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Entonces, primero el perdón. Necesitamos tener un corazón correcto para que Dios obre. Segundo, la oración. Dice, y entonces oraron a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda. La oración hace algo en ti y en tu proyecto. Es que lo guarda, es que lo guarda, es que lo cuida. Y entonces dice la palabra que ellos pusieron guarda contra ellos de día y de noche. Esto es una constante relación con Dios a través de la oración, de día y de noche. El secreto de Daniel para ser 10 veces mejor. ¿Cuál es el secreto de Daniel para superar el foso de los leones? La oración. ¿Por qué él destacaba 10 veces más que los demás? Por la oración. ¿Por qué Dios le confiaba el gobierno de todos los demás? Por la oración. Y entonces él no era fuerte en otras, sino en oración e intimidad con el Señor. La palabra de Dios. Y entonces dice, verso 10, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Hay momentos en la edificación, hay momentos en la batalla espiritual que vamos a tener mucha carga, mucho peso, nos cuesta, nos cargamos, eso es normal. Pero dice la palabra que esto es parte del trabajo que tenemos que hacer y nuestros enemigos dijeron, no lo sepa. ¿Qué dice el enemigo? Que no lo sepa, que no lo vea hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Qué quiere el enemigo hacer con nosotros? Cesar la obra, parar la obra. Y dice que no lo sepa, que no lo vea. El enemigo nos quiere ignorantes y nos quiere ciegos espirituales. Que no tengamos revelación, que no nos demos cuenta del plan de Dios, que no nos demos cuenta de lo que espiritualmente está pasando, que no lo veamos. A veces decimos, cuando oramos por alguna persona que está pasando necesidad, alguna dificultad, y decimos, pero no se da cuenta. ¿Acaso no se da cuenta del error que está cometiendo? Que debería corregir su forma de actuar. Se como que ciego. Las personas terminan actuando para causarse mal a sí mismas. Y uno lo ve y uno se da cuenta y dice, ¿cómo le advierto a esa persona? ¿Verdad? Y cómo Dios no, ábrele los ojos, dice en nuestras oraciones yo suelo decir, ábrele los ojos para que pueda ver lo que yo estoy viendo, lo que tú nos estás mostrando, ábrele los ojos para que en su visión se dé cuenta de incluso de las cosas que no se ven a simple vista. ¿Qué dijo el enemigo acá? Que no lo sepan, que no lo vean. Satanás quiere que nosotros no sepamos cuando él ya está metido en nuestra casa, cuando él ya está metido destruyendo, cuando él ya está metido dividiendo, botando todo proyecto, todo plan, toda visión y que no lo vea. Nuestros ojos espirituales en la batalla tienen que estar súper claros. Deben de ir a ver más allá de lo que están viendo los demás. Los demás ven contienda, pero tú no ves contienda. Tú ves un propósito de crecimiento. Los demás ven un proceso, tú ves posicionamiento, nuevos niveles. Los demás pueden ver una prueba, tú ves una fe más fuerte.
tú ves alcanzar nuevos niveles, tú ves he crecido espiritualmente, fortalecida espiritualmente. Lo que vemos es diferente, ¿verdad? Y entonces la oración, la palabra de Dios es importante, les decía. Ellos nos quieren cegar, pero nosotros tenemos que saber cómo luchar. Verso 13 del capítulo 4 de Nehemías. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. ¿A quiénes puso a pelear Nehemías? Puso a orar, sí, ok, ya sabemos que oramos. ¿Qué más? Ahora vamos a ponernos por familias. No podemos dejar afuera a nuestra familia. No puedes crecer solo tú y dejar fuera a tus hijos. No permitas que queden fuera de la cobertura. La familia es importante. Tú y tu casa, tú y tu familia, todos involucrados, todo. Yo sé que hay muchas cosas que debemos respetar de ellos, pero trata de la manera más estratégica de involucrarlos en lo que estamos construyendo, en lo que se está haciendo. Y dice que él involucró a las familias, al pueblo, pero por familias. No llamó ejércitos, no llamó a las cuadrillas del ejército, no, llamó a las familias, porque el enemigo lo que quiere destruir son las familias. Allí está la clave, ahí está la clave del crecimiento. Si no estamos bien en casa, no podemos crecer afuera. Y entonces dice, y las familias, en familias con sus espadas. Para nosotros la espada no es literalmente un arma de metal. En realidad nuestra espada es un arma como esta, de doble filo. La palabra de Dios, la que penetra hasta los tuétanos, la que nadie puede rebatir, la que transforma vidas, la que edifica y transforma la palabra de Dios. Esa no puede faltar en nuestra batalla espiritual. Busca cómo tu familia puede ser involucrada, que el Señor cautive el corazón de nosotros, de nuestras familias, con lanzas, con arcos, armarnos con la palabra de Dios. Y por supuesto, el ayuno. El ayuno es sumamente importante, ya Jesús lo dijo. Hay espíritus que solo pueden ser enfrentados a través de la oración y del ayuno. El ayuno es importante. Mantente activo en el ayuno. El ayuno lo que hace no es solamente dejarte comer, sino realmente decirle al Señor, tú eres mi alimento, tú eres mi sustento, tú eres mi fuente. Nadie más es mi fuente, nadie más me sustenta. Dice, no solo de pan vive el hombre, yo vivo del pan bajado del cielo. Yo vivo del pan, del maná, de Dios, de Jesús. Y esto viene a ser nuestro sustento, nuestra fuente. Cuando Jesús decidió servir y empezar su ministerio, lo primero que hizo fue ayunar. Eso lo tenemos que hacer nosotros también. Seguir su ejemplo, el ayuno y por supuesto la fe. La fe tiene que estar fortalecida. La fe tiene que ser una fe fuerte, una fe madura, no una fe que va y viene, que a veces es grande, a veces es chiquita, una fe madura, una fe fuerte. ¿Y cómo viene la fe a ser fuerte? A través de la prueba, a través de la fidelidad, a través de la permanencia, dicen cuando estén pasando aflicción, cuando estén pasando pruebas, porque la prueba de la fe, porque la prueba es fortaleza de nuestra fe y produce paciencia. Entonces dice la palabra, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, esto en el verso 14, no teman delante de ellos, acuérdense del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Ya no más pasividad espiritual, mujeres de propósito. Tenemos que ser las guerreras de Dios, las que pelean la buena batalla, las que construyen, con una mano construyendo y con la otra defendiendo nuestras hijas, nuestros hijos, nuestras casas, nuestras familias, nuestra intimidad.
lo que el Señor nos ha entregado en manos. Es momento de agarrar, mujeres de propósito, la espada de doble filo, pararte en la brecha y ser una mujer guerrera que arrebate. La palabra fue dada, la palabra profética ya está en ti, está en tu casa, está en tus hijos. La palabra tenemos que hablarla, creerla y pelear por ella. La palabra de reconstrucción a través de Esdras y Nehemías, se recordarán ustedes, estaba profetizada. Estuvo profetizado que iba a caer el pueblo de Dios en manos de enemigos y los iban a esclavizar. Eso se cumplió. Pero también estaba profetizado que esto se iba a reconstruir. Y efectivamente esto estaba pasando. Aquí estaba viéndose una palabra profética haciéndose materia, perfeccionándose. Entonces, dice verso 15, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, ay, las mujeres entendidas, yo oro porque Dios nos haga mujeres entendidas en los tiempos, en los propósitos, que nos haga entendidas en la palabra, en la revelación, en lo que está pasando, en la atmósfera que estamos viviendo, en lo que estamos construyendo, entendidas. Ay, las mujeres entendidas, dice, y cuando oyeron los enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos. Dios va a desbaratar todo lo que el enemigo ha querido construir en tu contra. Dios lo desbarata para que tú encima de esas rocas desbaratadas tú puedas reconstruir lo que Dios tiene para tu vida, lo que ya fue profetizado, lo que ya fue hablado. Dios lo hará en este año. Dios establecerá los cimientos de lo grande que ha puesto en tus manos. En este año Dios desbarata el articular del enemigo. Los planes trazados de Satanás son desbaratados. No tuvo que hacer nada Nehemías. No fue Nehemías el que desbarató nada. Fue la oración y Dios a través de la oración, y Dios a través de la palabra, y Dios a través de las familias, y Dios a través de la fe, desbarató todo el consejo de ellos. Y nos volvimos todos al muro. Ay, todas las mujeres de propósito estamos hechas para estar en el muro de contención. Dice desde Génesis, yo he puesto enemistad entre ti y la serpiente. La mujer, enemistad entre ti y la serpiente. Tú tienes más olfato para detectar cuando el enemigo se acerca, más instinto, más sexto sentido, llámelo como tú quieras. Llámalo revelación, llámalo sensibilidad espiritual, llámalo visión espiritual, llámalo como tú quieras, pero el enemigo te ha puesto allí para estar en el muro, para proteger la vida, proteger la familia, proteger tus finanzas, proteger el propósito de Dios. Dice, y nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea, cada una tiene una tarea. No tenemos que competir entre nosotras. No tenemos que perder el tiempo en querer quitarle la silla a la otra. No, 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 no. Hay suficiente en el reino de los cielos para ti, para mí. Cada una a su tarea, cada una en su don, cada una en su espíritu, cada una en su ministerio, cada una en su don profético, cada una en su movimiento, cada una levantando a la otra. No hay que confundir que estamos luchando entre nosotras. No, el verdadero enemigo es otro. Así que detectémoslo, entendámoslo y actuemos cada una en nuestra tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajan en la obra y la otra mitad tenían lanzas. Unas están para lanzar, para luchar, para armar a otras. Otras están para trabajar en la obra y todas juntas haremos que los muros vuelvan a reconstruirse. Escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos los jefes de toda la casa de Judá. Hay reyes, los jefes que representan el liderazgo, que estarán todos ellos, dice los jefes, detrás. A veces se mira como que tú estás atrás. A veces hay otros que humanamente se ven adelante y humanamente tú te ves atrás. Pero en realidad
Los jefes estaban atrás. ¿Por qué estaban atrás? Porque las guerreras estaban en el muro, porque las guerreras estaban al frente, porque la oración va al frente, porque la trompeta se suena al frente, porque la trompeta, que es la palabra de Dios pronunciada a través de ti, va al frente, abriendo brecha, quebrando cadenas, sanando, libertando. Y atrás viene el jefe, dice la palabra. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. ¿Detrás de quién? Detrás de los que trabajaban en la obra, detrás de los que tenían las lanzas, detrás de los que tenían los arcos, de los que tenían las lanzas, detrás de las mujeres guerreras. Siempre va a haber un jefe. Dice, los que edificaban en el muro, verso 17, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada. No nos desenfoquemos, vamos a trabajar duro, pero también vamos a tener nuestra espada de doble filo, pero también vamos a estar conectadas en el espíritu, pero también vamos a tener la trompeta, dice la espada, porque los que edificaban estaban, uno tenía una espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta, óigalo bien, el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, dice Nehemías. No sé si te va a tocar a ti ser Nehemías o ser la trompeta, o ser el que toca la trompeta. Pero estando en cualquiera de los dos, o quizás los dos en diferentes momentos. A veces me va a tocar ser Nehemías, a veces me va a tocar ser la trompeta, a veces me va a tocar ser la espada, a veces al frente, a veces atrás. Pero lo que sí estoy segura es que estamos edificando lo que Dios nos ha confiado. Y si estamos edificando lo que Dios nos ha confiado, va a ser éxito para todos. Así que hoy quería traerles esto. Perdón que me tardé más del tiempo. Perdón, perdón, Karina. Pero yo estoy totalmente convencida que es momento de levantarnos como guerreras, de levantarnos como luchadoras espirituales. En esta batalla espiritual ya la ganamos en la cruz del Calvario. Así que vamos solo a tomar como ese campeón que sube al cuadrilátero solo a levantar ese cinturón, o como esa ganadora de la copa, solo levanta la copa de campeona, porque Dios ya hizo todo, Él ya pagó el precio. Tetelestai, todo está pagado, la victoria es suya. Así que solo nos toca ir y coronarnos juntos con Él. Dios te bendiga y gracias, bendiciones. Gracias, gracias. Qué tremenda palabra. Creo que aquí lo único que tenemos que es estar apercibidas, enfocadas. El Espíritu Santo ha hablado y en el nombre de Jesús sellamos esta palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando recibimos una exhortación en amor, lo único que tenemos que hacer es digerirla, meditarla, presentarnos delante del Señor y hacer cambios. Gracias, mi amada maestra, por esta palabra que ha penetrado, y gracias por siempre dejarte usar por el Espíritu Santo. Yo de verdad no tengo nada más que agregar. Gracias, de verdad, que el Señor te bendiga en gran manera. Y bueno, compañeras y amigas de Milicia, vamos a tener nuestra participación con nuestra querida pastora Karina Ash desde Costa Rica. Así es que, Pascari, el tiempo es tuyo. Gracias, bendiciones.